Hay un tema del que debemos de hablar con mucho cuidado porque es un tema delicado en esta mesa de investigación contra Líneas Sin Censura TV y por eso saludo con mucho gusto al admirado y respetado Sósimo Camacho. Sósimo, buenas noches. Buenas noches, Vicente, qué gusto estar contigo, como siempre. Decía que es un tema delicado porque se habla de tráfico de personas y leía en los apuntes de producción que habría 4 corredores. Ustedes están pues investigando y es un tema que duele. Sí, Vicente, son de estos temas que nos dejan a veces hasta sin aliento, en el sentido de que finalmente se trata de personas víctimas de los tratos más crueles, inhumanos y degradantes que pudiéramos nosotros pensar. Son precisamente en este tráfico de personas, personas que terminan enganchadas en trabajos de explotación sexual, incluyendo niñas, incluyendo mujeres prácticamente de todas las edades, personas que acaban enganchados contra su voluntad, sirviendo a trabajos para el narcotráfico, por ejemplo, personas que terminan siendo asesinadas y de las cuales no hay ningún tipo de justicia, de que esos crímenes no queden en la impunidad. Por supuesto, es un fenómeno muy complejo que no es de ahorita, es de hace mucho tiempo, que se generó, podríamos decir, de manera muy acelerada a partir del sexenio de Felipe Calderón, porque... Y además las víctimas no solamente son mexicanas, ¿no? No solamente son mexicanas, sino provienen, Vicente, incluso no solamente de América del Sur, que sí es de donde hay más, después de las víctimas mexicanas, hay personas de América Central y de América del Sur, pero también incluso hay personas que vienen desde África, hay personas que vienen incluso de Asia y que también son sujetas de este tipo de explotación. E incluso, Vicente, pues también hay un número todavía indeterminado, pero de personas que vienen de Europa, sobre todo Europa del Este, ahora que esta guerra que hay allá entre Ucrania y Rusia, y lo que ha habido también, los bombardeos en Serbia, Kosovo, etcétera, pues han generado también pobreza en esta parte de Europa del Este, que han terminado incluso pues generar estos corredores acá. Son temas muy complicados, sociales, que duelen mucho y que va a ser también muy complicado resolverlos en poco tiempo, porque responden a procesos incluso que rebasan al propio país. Cuando hablamos de víctimas del tráfico de personas, pues se nos vienen a la mente casos como el de San Fernando, en Tamaulipas, ¿no? Que son bestiales, son horrorosos, pero ¿cómo funciona esto? ¿Más como un tráfico hormiga? ¿O cómo funciona? Porque estamos, en el caso de San Fernando, que se me viene a la mente, hablabas de Calderón, sí, eran decenas de hermanos migrantes en un lugar. Pero ¿cómo funciona también hacia el caso mexicano? Porque no sería el mismo modus operandi, me imagino, porque desaparecer a 40, 50, 60, 70 personas no es cualquier cosa. No, el asunto es de que están metidos los cárteles de narcotráfico y son organizaciones pues, que tienen una capacidad logística muy importante. Precisamente han logrado esa capacidad logística gracias a los recursos que tienen. Y es que, ojo, Vicente, a nivel mundial, después del tráfico de drogas, el negocio más lucrativo es el del tráfico de personas. No es el de armas, no es el de, por ejemplo, los secuestros, etcétera. El negocio ilícito más lucrativo después del trasiego de drogas es el de personas. Entonces han encontrado también una beta, le han dedicado también recursos ahí y ocurre algo a nivel mundial que es propicio para estos grupos delincuenciales, pues estos grandes flujos migratorios. Estamos hoy en el siglo de las migraciones, la humanidad se está moviendo la humanidad, Vicente, no hay fuerza que lo pueda detener, por más muros que hagan, por más vallas que pongan, etcétera, porque estamos viendo a un planeta primero agotado en materia de recursos, estamos viendo que se profundizó la desigualdad en todo el planeta, porque, bueno, sabemos lo que nos pasó en México durante todo este tiempo de neoliberalismo, pero México no fue la excepción. Hay que recordar que el neoliberalismo se impuso de manera mundial y generó mucha pobreza, mucha persecución, delincuencia organizada. ¿Cuántas decenas de miles de familias hoy están atravesando México con rumbo a Estados Unidos o también el Mediterráneo con rumbo a Europa, huyendo de la miseria, de la pobreza, de la persecución política, de la violencia, del cambio climático, porque también todo eso va abonando. Entonces, son decenas de miles en tránsito hoy, pues eso genera también
una especie de mercado para los propios traficantes de personas, porque no es lo mismo. A veces se confunde, si hay que mantener esta diferencia, pero no es lo mismo la migración que el tráfico de personas. Precisamente el tráfico de personas se nutre de las necesidades de los propios migrantes y terminan muchos de ellos metidos en el propio tráfico de personas como víctimas. Qué interesante esto. Hablas de los grupos del narcotráfico metidos también en este negocio por obvias razones, porque es tristemente un jugoso negocio el tráfico de personas, pero también porque se ha transformado, de hecho, el mismo negocio de la droga, ¿no? Ya no son las mismas drogas, ya no son los mismos precios, ya no son las mismas ganancias, y me imagino que esta búsqueda también de seguir generando dinero de manera ilícita. ¿Han investigado de cuánto estamos hablando? Porque en ocasiones he oído cifras de el dinero que mete el narco al sistema bancario, por ejemplo. Pero ¿qué tan grande es esto del tráfico de personas? Sí, es un tema también además muy complejo, porque no hay cifras realmente concluyentes. No las hay ni en México, ni tampoco prácticamente hay en el mundo, porque la mayoría finalmente buscan disfrazarse para entrar al propio sistema financiero, que entran muchas veces al sistema financiero, pero ni siquiera se puede señalar una cifra, podríamos decir que contundente, sobre lo que significaría. Se sabe que es un negocio muy grande, muy importante, porque da precisamente para todo esto. De hecho, podríamos decir, Vicente, que hasta los propios corredores de tráfico de personas que hay en México se han especializado en el tipo de actividades que ponen a hacer bajo trabajos forzados a las propias personas. Quiero comentarte que precisamente estos datos hemos podido cruzar información que ha publicado Inside Crime, precisamente esta organización no gubernamental con sede en Estados Unidos, que trae un trabajo muy importante, recientemente publicado, Trata de Personas en la Frontera México-Estados Unidos, Clanes Familiares o Coyotes. Lo hemos podido nosotros contrastar, este tipo de información, con los documentos que hemos tenido acceso de parte de Sección Segunda de Inteligencia Militar. Es un trabajo que publicaremos la próxima semana en la revista Contralínea y que estamos realizando José Reyes y yo. Y pues comentarte que sí, los corredores que hemos podido nosotros ver a partir del cruce de datos entre estas dos investigaciones, pues sí, uno de ellos es el de Tijuana-Mexicali. Son 4, ¿no? Son 4, Tijuana-Mexicali, el otro es el desierto de Sonora, el otro es de Ciudad Juárez, junto con los municipios de Nuevo Laredo y finalmente, no, perdón, Ciudad Juárez, y los otros son Nuevo Laredo, Reynosa y Tamaulipas. Es decir, son estos 4 corredores donde te decía que incluso hasta se han ido especializando en la materia en que van ocupando a los propios migrantes que tienen el infortunio de caer en estas redes. No sorprendería que son zonas fronterizas, no sorprendería que son en este camino hacia Estados Unidos, porque hablamos de víctimas mexicanas que sobre todo desde el sexenio de Felipe Calderón han huido de la violencia, históricamente han huido de la pobreza, ¿no? Pero también se han incrementado lo de las caravanas, lo de los flujos migratorios, y México en esta posición geográfica tan complicada, ¿no? De ser el vecino de el país de las oportunidades, como le han llamado a Estados Unidos. Sí, pues se trata de que México es prácticamente la frontera entre lo que se ha conocido el primer mundo y el tercer mundo, como a su manera lo es precisamente el mar Mediterráneo allá en Europa. Es decir, pues sí, México tiene una posición muy, muy complicada, porque pues en realidad la propia Constitución y las propias determinaciones del actual gobierno, no de los anteriores, pero del actual gobierno, es de que la migración no es precisamente un delito, si acaso una falta administrativa ingresar al país sin papeles, pero incluso la propia Constitución lo dice, que aquella persona que ingrese, que ponga un pie en territorio nacional y que provenga de un país donde haya esclavitud, etcétera, servidumbre, por poner pie en suelo mexicano, alcanza la libertad. Entonces, en ese sentido, pues no es un delito migrar, atravesar México. Lo que está ocurriendo es de que es tal el nivel de personas en tránsito, en trayecto, que se convierte en un problema de carácter humanitario, de carácter social, muy, muy importante, y que pues ya vimos que han ocurrido incluso accidentes o crímenes en este mismo sexenio, que han ocurrido precisamente con respecto de los migrantes, pues por todo el volumen de migrantes que precisamente están en necesidad de transitar
Y me parece a mí, Vicente, todo, por supuesto, todas estas historias son muy, muy tristes. Cada historia particular de los migrantes que caen en estas redes de la trata de personas, todas, pero a mí me parece, Vicente, de lo más triste lo que ocurre en el corredor de Tijuana, precisamente de Tijuana a Mexicali, porque ahí pues se ha podido incluso documentar y se sabe que pues cuántas niñas son ahí enganchadas y obligadas a tener trabajos forzados sexuales, de carácter sexual, niñas, niñas, y que incluso nunca terminan por pasar a Estados Unidos. Siempre se quedan en esos burdeles, siempre se quedan prácticamente en esos negocios, en esa zona roja, zona norte, allá en Tijuana, precisamente se quedan prácticamente ahí, que provienen de comunidades indígenas de este país y de otros de América, que provienen también incluso, decíamos, de Europa del Este, pero, o de África, y que nunca, nunca terminan realmente ya por pasar, incluso terminan pues sin nombre, muriendo todavía ya en la propia frontera. Entonces, son todos es muy, muy complicado. Una característica que podríamos nosotros destacar del corredor de Nuevo Laredo, de estos municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, una característica es de que se utilizan mucho ahí, sobre todo hombres, niños y adolescentes, para trabajos prácticamente que tienen que ver con el sicariato, que tienen que ver con incorporarlos a las actividades de la delincuencia organizada, pero en enfrentamientos. Y otra característica, por ejemplo, que podemos ver en el corredor de Sonora, es que ahí muchos es para trabajos forzados en campos o en laboratorios clandestinos también. Entonces, te decía, incluso hasta se han ido como que especializando los propios corredores sobre el tipo de personas que son enganchadas y que terminan en las redes de la trata. Son 4 corredores: Sonora, Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. Así es, y Tamaulipas. Pero son 11 ciudades, estamos viendo en pantalla, que están interconectadas en estos corredores. ¿Podríamos identificarlas? A ver, es Mexicali, Tijuana. Luego el corredor de Sonora, ¿tiene identificadas las ciudades? Nogales y solamente Nogales. Es Nogales. Que dicen, ajá. Luego en Chihuahua, Ciudad Juárez. Ciudad Juárez solamente tenemos. Y en Tamaulipas, Reynosa y Matamoros y Nuevo Laredo. Nuevo Laredo. Así es. ¿Y hacia el sur? O sea, ¿cómo es que llegan? Sí, ¿Se tiene identificado eso? Sí, se tiene identificado. Precisamente ahí son 3 corredores prácticamente que después se diversifican en estos 4. Y en efecto, unos empiezan, por ejemplo, desde, en el caso de los que vienen de Europa y de África, muchos llegan a Cancún. Se ha convertido también en un lugar y empieza precisamente de ahí el trasiego de las propias personas. Otros provienen desde corredores que inician en Centroamérica y que en Tapachula ahí se diversifica, uno por el centro, que atraviesa, digamos, precisamente de Oaxaca, pero hacia el nivel norte, atraviesa San Luis Potosí, etcétera, y que son los que llegan hasta Tamaulipas. Sí, o hacia Sonora también. Y el otro es el corredor que va por todo el Pacífico, por toda la costa del Pacífico. ¿Es coincidencia o no que también sean los corredores de la droga, que también nos lleven a las sedes de cárteles? ¿Es coincidencia o no? No, de hecho, las propias informaciones, tanto de sección segunda como de este que ha hecho Inside Crime, lo que están señalando es de que no, precisamente los propios cárteles del narcotráfico utilizan los corredores que ya tienen de la propia droga para también trasegar personas. De hecho, es impresionante en el sentido de que las características que van viendo las propias personas los van metiendo a una ruta o a otra ruta. Hay prácticamente puntos de embarque y desembarque, por ejemplo, a lo largo de la costa del Pacífico, se pueden ver puntos de embarque de personas para llevarlas a otra ruta, o personas que llegan a ese punto de embarque para meterlas a la ruta, por ejemplo, del Pacífico. Está la ruta del Golfo y está la ruta del centro. Entonces, me parece que hay incluso algunos de estos clanes, de estos grupos que trabajan para los grupos del crimen organizado, tienen entre ellos, aunque los grupos estén en guerra, arriba por las drogas, entre ellos tienen las posibilidades de intercambiarse prácticamente personas que están en situación de trata. Entonces, por eso es por lo que prácticamente hasta deciden hacia qué ruta le corresponde o no a determinada persona. Oye, Sosimo, si en este tráfico de personas terminan obligando a algunos a trabajar en situaciones sexuales, otros en el crimen organizado,
estas personas, no sé si miles, no sé si estén cuantificadas, también forman parte de las estadísticas de los desaparecidos en nuestro país, porque hay como una subpoblación que está, me imagino, de alguna manera también incomunicada o perdida o olvidada. Sí, así es, Vicente, en efecto, porque finalmente no se encuentran y sus familiares dejan tener todo contacto con estas personas. De hecho, nosotros en Contralínea hicimos un trabajo ya hace algún tiempo sobre pues un grupo de personas que habían sido, que estaban en esta situación de que habían sido enganchadas y pudimos incluso platicar con ellas. Ellas se encontraban precisamente en Tijuana, dimos a conocer alguna información. Sin embargo, en medio del propio trabajo perdimos la pista con ellas. Probablemente, ojalá hayan en realidad logrado pasar hacia Estados Unidos. Habíamos, por supuesto, guardado sus nombres, sus identidades y todo. Pero en efecto no tenía noticias de su familia. Y recientemente también hicimos un trabajo, y curiosamente fue aquí en la Ciudad de México, Vicente, en el que platicamos con algunas de las exoservidoras que están en el mercado de la Merced, aquí cerca, pues aquí en el centro de la República, y pudimos platicar con una de ellas sobre todo, de la cual por supuesto no ofrecimos los datos, para no ser vulnerada, porque están en una situación que uno podría pensar, oye, pues ¿por qué no vas y denuncias? No, están en una situación realmente de un control muy intenso. Una persona originaria de Veracruz, de una comunidad indígena de la Sierra de Zongolica, que, bueno, pues que prácticamente dijo, pues me salí, mi familia no sabe absolutamente nada de mí, y pues creen que para ellos, pues creen que estoy muerta, ya llevo 4 años acá y no tienen noticias. También han tomado en cuenta el caso Tlaxcala, porque también el tráfico de mujeres, sobre todo, de niñas, de adolescentes, nos lleva a este tráfico o a este, pues sí, es que no hay de otra, este tráfico de muchachitas. Recuerdo que sobre todo de Tlaxcala, en lo que me he documentado, que terminan muchas veces en Estados Unidos. Sí, ¿Es así o no? sí, totalmente. De hecho, por eso hablamos también aquí, bueno, se habla incluso de clanes. ¿En qué sentido? Pues son personas que tienen incluso lazos familiares y que se dedican a eso. Decíamos, son los cárteles del narcotráfico los que ponen los corredores, son los cárteles del narcotráfico los que ya se quedan con el mayor número de recursos que les proveen estas personas, y son ellos incluso los que deciden, pero todavía dependen de este tipo de clanes que, entre comillas, se especializaron en este tipo de delito ya desde hace tiempo. Estos clanes precisamente han tenido un asiento importante en Tlaxcala ya desde hace mucho tiempo. De hecho, hay una región ahí mismo en Tlaxcala, conocida como un pueblo, entre comillas, de padrotes, en el sentido de que ya tiene mucho que se asentó la delincuencia organizada con ese perfil ahí, y que se especializó, digamos, en eso, y que a la fecha sigue teniendo un papel importante, le trabaja, digamos, a los propios cárteles, y los propios cárteles pues ponen sus propios corredores de la droga para que siga fluyendo el tránsito de personas. Pienso, con lo que decías de este caso de la mujer de Zongolica, que la gente piensa, ¿por qué no denuncia? También hay una colusión de las autoridades o de cierto nivel de autoridades para que esto funcione, entre comillas, que es el tráfico, ¿no? Uno de los temores seguramente es, si denuncio, tal vez esa misma autoridad le vaya a avisar a mis verdugos, a mis captores. Y es que no nada más está amenazada la propia persona, sino las propias familias. Los verdugos dicen, conocemos a tu familia, conocemos en caso de que te fugues, en caso de que pidas auxilio, etcétera, pues quien va a pagar es tu propia familia. Entonces, son personas además que están aterrorizadas, Vicente. O sea, platicar con ellas, te das cuenta que están aterrorizadas, viven bajo un terror psicológico de diario, es un infierno prácticamente. Entonces, me parece que sí, no es fácil, porque probablemente la gente que nos escucha, que nos ve, dice, no, pues que vayan y que denuncien. No, es una situación muy complicada, no tienen el contexto que tenemos nosotros, ni los propios conocimientos, etcétera. Por eso es por lo que incluso nosotros, cuando hacemos este tipo de trabajo, somos muy cuidadosos. Primero, en si es que podemos informar a la autoridad,
porque no siempre se puede informar a la autoridad, y no porque necesariamente, que hay colusión sí la hay, pero no porque necesariamente digamos, en este caso hay colusión, sino porque aunque avisemos a la propia autoridad, no hay los mecanismos necesarios para proteger a la familia y a la propia persona. De hecho, no lo podemos hacer nosotros por nuestra propia cuenta, si no es con la propia anuencia de ellos, porque quienes están padeciendo el asunto son ellos. Entonces, en ese sentido, Vicente, hay veces que estas personas realmente lo que dicen es, pues no, creo que tengo la oportunidad yo de seguir viviendo o de en algún momento pues pasar a Estados Unidos y no poner en riesgo a sus propias familias. Es algo muy complicado. Si fuera tan fácil como ir a denunciar, ya se hubiera resuelto este asunto. Pero las propias personas que están metidas en esto muchas veces no quieren denunciar. De hecho, platicar con ellas es complicado. Claro. Y cuando han encontrado a víctimas, ¿qué dicen? ¿Cómo funciona esto? ¿Prostituyen a sus víctimas? ¿Les quitan el dinero? ¿Les dan un porcentaje? ¿Te han explicado cómo funciona esto? Sí, y de hecho lo publicamos. Mira, Vicente, te voy a relatar lo que vimos, por ejemplo, en este caso de la chica de Zongolica. Pues ella, de entrada, estaba aquí en este lugar del mercado de la Merced. Está ella, como todas las demás chicas, tienen una sombrilla que están esperando clientes, y quienes están administrándolas, entre comillas, son personas que a todas luces se ve que son las personas que las tienen ahí sujetas, pero ellos tienen un cajón de bolero, que nadie les cree que en realidad estén ahí para bolear zapatos. La propia autoridad local pues, sabe que no es para bolear zapatos, nadie, es más, nadie se está boleando los zapatos ahí, nadie. Solamente tienen el cajón, con eso justifican su presencia de vigilancia sobre estas chicas, y estas chicas, de acuerdo con lo que nos platicaba una de ellas, bueno, pues ella tiene que tener una tasa de 20 relaciones sexuales al día. Esas 20 relaciones sexuales al día... Se me erizó la piel con lo que acabas de decir. Se las pagan a ellas entre 180 y 220 pesos. Están ahí en el propio mercado de la Merced, casi afuera, está una serie de galeras donde solamente están separados las habitaciones, entre comillas, por plásticos o por cortinas. Y prácticamente es ahí a donde van las chicas, las llevan a que tengan las relaciones sexuales a lo largo del día. Esa es su manera de, por ejemplo, de tener a esas chicas ahí, y sí, tienen la promesa de que en cuanto junten dinero suficiente, las van a trasladar hacia la frontera con Estados Unidos y después pasarlas hacia ese país. Si un reportero solo como ejemplo, como Sósimo Camacho, un reportero de investigación, tiene la oportunidad de llegar a esto, uno se preguntaría ¿por qué la autoridad lo sigue solapando? ¿Ha habido alguna reacción? Porque además este es un tema que vienen siguiendo por años ustedes. ¿Ha habido alguna reacción de la autoridad? Pues de entrada vimos que quitaron, por lo menos tan visible, el propio corredor. Sabemos que existe, pero ya no tan descarado como prácticamente estaba. ¿Hay hoteles que se dediquen exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero que sí sepan que están entrando y saliendo sí hay temas de prostitución? Sí hay. De hecho, en los propios documentos, ya los documentos que hemos tenido acceso, por ejemplo, de Tijuana, claramente se sabe cuáles son los hoteles que están precisamente para eso, en connivencia con gente que está tratando, que está en la trata de personas. Y con respecto de acá de lo que vimos en la Ciudad de México, hemos sido, por supuesto, cuidadosos en los tiempos en los que también, además de lo que publicamos, en la información que también en su momento podemos denunciar, porque finalmente quienes están en riesgo son esas personas. Realmente nosotros tenemos muy claro que una nota no vale una vida, y mucho menos de alguien que está en una situación así. Entonces nosotros hemos dado con mucho cuidado la propia información. Hemos visto que hay, por supuesto, hay personas que incluso las apoyan, las ayudan. Está el caso de la propia parroquia que está ahí en la Merced, prácticamente cruzando la calle de donde te estoy relatando, Vicente, estoy relatando esta parte. Cruzando la calle inmediatamente está ahí una iglesia, una parroquia, donde prácticamente muchas chicas pueden llegar ahí, pero con alguien que las vigila. Ellas platican con el propio sacerdote, que sabe la situación en la que ellas se encuentran. Él trata de darles, pues, incluso consuelo, entendimiento,
Válgame. Pero saben prácticamente por qué están ahí. Y ellas han asumido prácticamente esta tragedia como algo que tienen que pagar para tratar de llegar a Estados Unidos. ¿Con qué cerraríamos este tema? Porque hay otro que también creo que le va a resultar interesante a la audiencia de Sin Censura, socio. Pues que me parece que hay mucho todavía por hacer. Creo que esta problemática que se agudizó durante el sexenio de Felipe Calderón y que es muy complicada también deshacerse, esto por la propia connivencia, me parece que se tiene que profundizar la propia acción de la autoridad. Ha habido ya, me parece, avances, tan solo con que ya no es García Luna quien controle la seguridad pública en este país, ha habido un gran avance. Los propios cárteles del narcotráfico no tienen las facilidades que tenían para seguir trasegando con las personas. Y recordar algo, que sí ha habido tragedias ya en el actual sexenio, pero también hay una manera ya distinta de abordar el propio problema. Se tiene que sacar de la seguridad pública la manera como se aborda la migración. Se tiene que ir a lo que es una crisis humanitaria de gente que está huyendo de la pobreza, de la violencia, de la persecución política, del cambio climático, cuando como gobierno y como sociedad, porque también la sociedad tiene aquí una responsabilidad importante, asumamos esto, entonces va a haber otro tipo de resultados. Y decía la sociedad, Vicente, porque cuántas personas que conocemos incluso cercanas a nosotros sienten algún tipo de aversión, sienten algún tipo de descalificación con la gente que migra. La gente que está migrando lo hace por necesidad y muchas veces se encuentra en el desprecio de la propia sociedad. Entonces creo que tenemos que cambiar la manera como vemos el problema de la migración para que no sean víctimas de estas redes. Así es, socio. Oye, y ayer platicábamos de los fideicomisos del Poder Judicial y sé que están preparando algo para la próxima edición que sale el fin de semana, ¿no? Así es, Vicente, pues es que ha sido un tema precisamente también de la revista Contralínea. Nosotros le hemos seguido la pista al Poder Judicial. Siempre supimos, no de ahora, prácticamente desde la fundación de la revista, que el poder más opaco de este país, el que menos rinde cuentas, es el Poder Judicial. Y siempre estuvo fuera del ojo público. Siempre la mayoría incluso de medios de comunicación se enfocaban a la disputa entre el propio Poder Ejecutivo y claro, la corrupción que hay al interior del Poder Ejecutivo, lo que se documentó durante todo este tiempo, con además sexenios muy, muy corruptos como el de Fox, el de Calderón, el de Peña Nieto, pero se dejaba de lado al Poder Judicial. Y el Poder Judicial, Vicente, pues hoy ha tenido claro en esta confrontación que ha habido con el Poder Ejecutivo, pues ha habido algo bueno de esta confrontación y es de que haya quedado desnudo el propio Poder Judicial. El propio Poder Judicial en México es un poder profundamente opaco, profundamente también corrupto, que incluso está dominado por alrededor de 80 familias ahí en toda la estructura del propio Poder Judicial. Nepotismo, todo sí, un nepotismo impresionante. Y también, Vicente, que es un poder que, decíamos, no rinde cuentas y que lejos de ver lo que está ocurriendo en el país, intentos de transformación, de austeridad en los propios servidores públicos, él sigue como si no hubiera ningún tipo de cambio, hasta está pidiendo más presupuesto. Entonces, sí, en todo esto que hemos estado preparando, Vicente, bueno, pues está esta discusión del Poder Judicial en materia presupuestal. Por un lado, Morena, que está diciendo que que tiene la intención de precisamente quitar estos fideicomisos que tiene el Poder Judicial, y por un lado, el Poder Judicial pidiendo más presupuesto. Decíamos que se trata, Vicente, realmente de de sinvergüenzas, para decirlo pronto, que te están demostrando que estás ganando hasta 800,000 pesos o incluso cercano ya al 1,000,000 de pesos al mes, y en vez de que digas, oye, tiene que haber una reflexión de cómo ser un gobierno más austero, y resulta que lejos de decir que vas a bajar los sueldos, que vas a transparentar los fideicomisos, pides más presupuesto. Es impresionante, pero sí, y a esto obedece, Vicente, lo que estamos preparando. Y ahora que le están rascando ahí a lo de los fideicomisos, ¿qué ha salido, querido Sósimo? Yo sé que la gente que nos está viendo y escuchando está muy molesta con la información y con la hipocresía, sinvergüenza, el cinismo con el que se manejan
los miembros de este Poder Judicial podrido, como le ha llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero para darle claridad a los miembros de la audiencia, ¿qué han encontrado? Mira, de entrada, Vicente, que bueno, pues sí son estos 12 fideicomisos que tienen un saldo global de 21,522.9 millones de pesos, que se dice rápido, pero estamos hablando de 21,522 millones de pesos, de los cuales 6 tiene precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como es en número más reducida, también los montos son más reducidos. Solamente, digamos, son 11 ministros. Tiene un saldo de 6,241 millones de pesos. Esto, los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, los otros que están en el Consejo de la Judicatura Federal cuentan con 15,281 millones de pesos. Ahora, es importante también comentar algo, Vicente. ¿Por qué deben de tenerlos en fideicomisos estos recursos? Como tú bien sabes, pues los fideicomisos no son auditables. Claro. Y eso es parte precisamente de lo que se está discutiendo ahora en Morena. Y de entrada, eso debería de ser insultante ya en esta discusión, ¿no? O sea, pero ¿por qué lo meten en los fideicomisos si le están apostando a la opacidad? El propio Poder Judicial está apostando a la opacidad, Sósimo. Y es una manera también de darle la vuelta a la ley, Vicente, porque dinero que tú no ejerces en una institución pública, tienes que devolverlo a la tesorería de la Federación. Entonces ellos reciben dinero y si ese dinero no se ejerce, no lo devuelven a la tesorería, se queda en el propio fideicomiso. Por eso es por lo que van cada vez haciendo bolsas más grandes de estos fideicomisos. Y es que uno podría decir, bueno, ¿y esos fideicomisos qué tipo de recursos son los que administran? Pues tenemos, Vicente, que tienen, por ejemplo, el fideicomiso para pensiones complementarias de mandos superiores. No solamente son las pensiones, que ya de por sí son amplias, insultantes. No, además tienen pensiones complementarias para mandos superiores. ¿Quiénes son esos mandos superiores? En el caso de la Suprema Corte, pues estamos hablando de los ministros. En el caso del Consejo de la Judicatura, pues magistrados y jueces. Pero finalmente, pues estamos encontrando este tipo de... ¿En qué se convierte esto? En canonjías. Tienen otro fideicomiso, la Corte tiene otro fideicomiso para pensiones complementarias de mandos medios y personal operativo, por 2,972 millones. El plan de prestaciones médicas, que ya decíamos, Vicente, ¿por qué le tenemos que pagar los mexicanos los servicios médicos a los ministros, a los magistrados y a los jueces? Si es que ellos realmente tendrían derecho al ISSSTE, que vayan al ISSSTE. Ahora, no quieren ir al ISSSTE, que lo paguen con su dinero, que de por sí ya es muy alto lo que les pagamos. No quieres ir al ISSSTE, está bien. ¿Quieres tu ministro pagarte un servicio en cualquiera de los grandes hospitales de este país? Ve, pero págalo con tus recursos. ¿Por qué los tenemos que pagar nosotros, nosotras, los mexicanos, las mexicanas? O sea, es impresionante que tengan incluso fideicomisos para esto. Tienen también, Vicente, para el manejo de productos de la venta de publicaciones, CDs y otros proyectos. Es decir, sí, para libros, o sea, los libros que les interesan a ellos y para los cuales tienen incluso regalías, también se los pagamos nosotros. ¿Pero cuánto es en eso? En el manejo estamos hablando de 177,800,000 pesos, lo que tienen en este fideicomiso, pues no es cualquier cosa. Tienen también, Vicente, un Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, que finalmente esto se traduce en los propios planes de adiestramiento, se me va ahorita la palabra, de capacitación que tienen precisamente los propios jueces. De ahí tienen 727.4 millones de pesos. Y también tienen, dicen ellos, remanentes presupuestales, que es lo que decíamos, dinero que no ejercen porque no se necesitó ejercer. Toda dependencia pública tiene que regresar esos dineros a la tesorería. Ellos no los regresan. Y ahí ya, con lo que no han regresado, tienen un acumulado de 1,386 millones. Con tantos pobres que no tienen escuela, con tantos pobres que no tienen una clínica a la mano, con tantos pobres que no tienen tener ahí guardados o sin ejercer más de 1,300 millones, a mí en lo particular me genera mucho coraje. Pues es que es indignante, Vicente. Y también si nos vamos al asunto del Consejo de la Judicatura, pues te vas a indignar igual o más.
hay 76.6 millones de pesos que les pagamos nosotros, los mexicanos, las mexicanas, para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces. O sea que si un magistrado y juez dice, no me gustó el color negro, píntenlo blanco, ¿de ahí sale? De ahí sale de nuestros recursos, Vicente. De hecho, es algo que hemos venido denunciando ya desde hace mucho tiempo y da mucha indignación porque no se le ha cambiado una coma al Poder Judicial, porque hay que recordarlo, no ha habido la oportunidad, no han tenido ellos siquiera la propia sensibilidad de decir, ¿sabes qué? Son demasiadas las canonjías, igual y nos quedamos algunas para Exacto. guardar otras, ni siquiera, son tan soberbios y se sienten tan impunes que prácticamente no han cambiado un ápice, siguen manteniendo este presupuesto público para el mantenimiento de sus propias casas. También tienen sus apoyos médicos complementarios y apoyo económico extraordinario, desarrollo de infraestructura. ¿Pero qué significa eso? ¿Alguien sabe? No. Apoyos económicos extraordinarios, ¿cómo? Es que ese es el asunto, Vicente, porque además como es un fideicomiso, pues ellos pueden decir, y ahora requiere un apoyo extraordinario que no necesitan justificar, si es precisamente un fideicomiso. Entonces, de hecho, Vicente, de estos 12 fideicomisos que tiene la Corte y el Consejo de la Judicatura, se derivan las 40 canonjías que ya se señaló, incluso había sido Ricardo Monreal el que una vez dio una lista de las 40 canonjías. Y el presidente también lo mencionó. Precisamente estas canonjías, dentro de ellas está, por ejemplo, el pago de servicios de cómputo, la adquisición de equipo de cómputo y de teléfonos de alta gama para ellos y para sus familiares, la adquisición de camionetas blindadas cada 2 años, se las cambian cada 2 años, y cuando se retiran pueden irse con esa camioneta, además con personal de seguridad y también de ayudantía para ellos hasta que mueran, y si ellos mueren y les sobrevive la esposa también los tiene hasta que ella muera. Es decir, una serie de privilegios que se fueron aprobando porque nadie se los dio. Ellos son los que han ido solicitando este presupuesto y de manera automática siempre se les fue aprobando. Me acuerdo no me acuerdo si fue Luis María Aguilar cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que defendía los salarios y los privilegios, diciendo que para no comprometerse con la corrupción o para no terminar como corruptos, tenían que ganar bien. No recuerdo exactamente las declaraciones, palabras más, palabras menos, y dices tú, híjole, solamente desde la soberbia es que pueden seguir por este camino. Y si piden más dinero, la pregunta es, ¿cómo que para qué? ¿No es suficiente con lo que ya se embolsan? ¿No? Esto habla también de una ambición vulgar, no sé. Y de esta confrontación directa con el propio Poder Ejecutivo, de que Norma Piña ha dicho, no hombre, lejos de que nosotros nos rebajemos el sueldo o de que ejerzamos de manera austera el presupuesto, ¿sabes qué? Queremos más. Es impresionante realmente en esta confrontación que hay del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Y ya decías tú algo importante, Vicente, muchos de estos ministros, magistrados y jueces han querido justificar los altos sueldos diciendo, es que necesitamos que a los integrantes del Poder Judicial se les pague bien, porque están sometidos a muchas tentaciones, los pueden querer corromper, los pueden comprar. Pues vaya argumento, ¿qué nos están diciendo? O me pagas muy bien o me corrompo. O lo que dice Norma Piña para justificar la petición de más dinero para este próximo año fiscal. O se pone en riesgo la democracia, o la transición no será en paz. Claro. Dices tú, caray. Sí. O sea, o nos cumplen. O desestabilizamos prácticamente. Es impresionante, Vicente, porque sí, en efecto, está esta parte que dicen, o prácticamente o me pagas más o me corrompo, pues ya de entrada es un funcionario corrupto quien te está diciendo eso. ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo entonces de principios tiene tan endebles que dice, o me pagas muy bien o me puedo corromper? Pues de entrada, ¿qué tiene que hacer en el Poder Judicial alguien así? Yo conozco a muchos campesinos, a muchos peones, a muchos conserjes, a muchos albañiles que ganan muy poquito y que son gente de convicciones y de buenos
de valores. ¿De qué me hablas con que tu nivel de ser propenso, ¿no?, a la corrupción tenga que ver con tu salario, con lo que recibes? Es una locura. Sí, y de hecho vemos a campesinos, como comentas, a conserjes, a obreros, etcétera, que a veces se encuentran por alguna situación en un aeropuerto, en una estación de tren, en una estación de autobús, alguna cartera con dinero de carácter importante y todo, y van y lo entregan. Realmente son valores muy distintos y me parece que pues no son los que están privando en el Poder Judicial. Imaginemos estos personajes que prácticamente están diciendo o me pagas más o me corrompo, son los que deciden los destinos en materia de justicia de este país, son los que van a calificar el propio proceso electoral y son aquellos que están totalmente aliados con el pripanismo. De hecho, Vicente, ya están las declaraciones ahí de Alito Moreno y prácticamente de otros personajes, tanto del PRI como del PAN, diciendo que están en contra de que se le quiten los fideicomisos a la Corte, de que se transparenten entonces los recursos, están en contra de que se le pida austeridad al Poder Judicial. Y otra vez lo que dicen, no, es que quieren poner en riesgo la operatividad de nuestro Poder Judicial. Hay una investigación que hay que esperar de las autoridades con mucha, pues hasta emoción, digo, porque si esa es la explicación que nos han dado, para no corrompernos necesitamos todos estos privilegios y la nota machuchona. Hay una denuncia que se presentó hace unos días contra el ministro Luis María Aguilar por meter debajo del colchón o debajo de su silla este caso de Electra, de los miles de millones que tendría que pagar Ricardo Salinas Pliego, y que lo tiene en sus manos Luis María Aguilar. Con esta denuncia que se presenta ante la Fiscalía General de la República se tiene que abrir carpeta. Y por ahí me apuras tantito y determinamos que no son tan impolutos, que no son tan honestos como nos han vendido. No me quiero adelantar, mi querido Sósimo, pero yo sí veo con ganas y con esperanza que esto de jugar también por las rutas legales, como han jugado en contra del gobierno de la Cuarta Transformación y sus grandes proyectos de infraestructura, también sirva esta ruta para irlos exhibiendo. Yo no sé a dónde llegue esta denuncia en la Fiscalía General de la República que presentó el diputado Alejandro Robles y miembros de la bancada de Morena, pero vamos jugando en los mismos términos y a ver qué sale. Sí, me parece que va a ser muy importante las labores de investigación que haga la propia Fiscalía al respecto, porque del Poder Judicial pues no vamos a esperar nada. En cuanto a la Fiscalía documente todo esto, pase al Poder Judicial. Amparo. Sí, ya, y ahí se acabó. No hay un solo caso. Es que eso es lo importante, Vicente. No hay un solo caso de un magistrado, de un ministro, de un juez que haya sido sometido a juicio, ya no encontrado culpable, que haya sido sometido a juicio por corrupción. Y dices, ah, caray. No, es que estás siendo muy optimista. Ni siquiera los hemos investigado para conocer el nivel de sus fortunas. De entrada. Pero a lo que voy, Vicente, es que a poco de tantos miles de integrantes que tiene el Poder Judicial, tanto en la Federación como en los estados, que no haya habido un solo caso de alguien que se haya enjuiciado, no habla de que es un Poder Judicial impoluto, habla de que la impunidad está garantizada, que es generalizado. Y Vicente, se han estado ya documentando asuntos, por ejemplo, desde la propia conferencia de prensa matutina, de jueces que están liberando a personajes metidos en la delincuencia organizada o a personajes comprometidos políticamente con el pripanismo. En el caso de García Cabeza de Vaca, por ejemplo. ¿Es gratis o qué? Pues imaginemos, el asunto, Vicente, es que ahí están ya casos evidentes. Yo por eso he comentado, Vicente, hay más corrupción, más opacidad y más impunidad en el Poder Judicial que en cualquiera de los otros, y ya es mucho decir. Históricamente hemos venido a un sistema político mexicano muy corrupto, pero de los tres poderes, también históricamente el más corrupto de todos ha sido el judicial, y hoy se está revelando precisamente como tal. Lo que pasa es que antes no se tocaba, nadie decía nada, y ahora que hay esta confrontación con el Poder Ejecutivo, pues el Poder Ejecutivo también señala. Entonces, me parece que
están los otros casos, que ya incluso uno que aquí también mostramos, Vicente, el de la magistrada que liberó las cuentas de Genaro García Luna junto con los otros integrantes del propio tribunal, ella metida en un rancho dedicado a la estafa, a la defraudación millonaria de un número incluso indeterminado de personas. Por ejemplo, está ese caso, pero así podemos seguir viendo casos de jueces que de manera inexplicable, por lo menos a la luz de la propia justicia, están liberando. Está el caso del juez de Lozoya, ¿no? El caso de Lozoya. Ya no pague los millones que le están pidiendo de reparación por el caso agronitrogenados, dices tú. Y entonces nos hemos hecho tontos todos estos meses. ¿O qué? ¿De qué se trata? Sí, es que se convierte en un obstáculo para la justicia el poder que supuestamente se ha erigido para hacer justicia. Porque sí, por supuesto, podemos criticar también a la Fiscalía General de la República, que va muy atrasada, que luego no hace los trabajos o los hace con deficiencias, sí. Pero Vicente, me parece que todavía tiene más responsabilidad, porque incluso en aquellos lados donde la Fiscalía hace un buen trabajo, se lo puede tirar el Poder Judicial con una mano en la cintura. Simple y sencillamente decir no y ya, amparar a los propios delincuentes y sin que haya ningún tipo de sanción para los propios jueces, más que ahora que están señalando incluso en la propia conferencia de prensa matutina. Y como ellos se cuidan tanto, Vicente, verás que ni siquiera sus imágenes, algunas fotos de ellos se publican, se cuidan, tienen esa pasar en la impunidad, incluso del señalamiento, que se cuiden del propio señalamiento social ante las irregularidades que cometen. Ante todo eso que estamos platicando, nuevamente se me viene a la mente el caso de Eduardo Medina Mora. ¿Te acuerdas que no concordaban sus ingresos, sus números, la empresa, Gran Bretaña, México, Estados Unidos? Creo que tenemos suficientes elementos en la sociedad mexicana para exigirles, no sé a dónde llegue esa exigencia, pero para exigirles a ministros, jueces, magistrados, pulcritud, honestidad, y que se haga público su riqueza, porque son ricos. Claro. O sea, no es de que se me ocurra a mí decir, hay ministros ricos en México. Claro que son ricos. No viven en Iztapalapa, con mucho respeto, no viven en Iztapalapa. Vicente, pero es que además ellos no se sienten con la necesidad de rendirnos cuentas a nosotros, porque saben que no nos deben. Y si no hubiera fideicomisos, para empezar. Así es, para empezar, ellos les deben el puesto a los grupos políticos que ahí los colocaron. Y para eso están ahí, y por eso los vemos, pues incluso defendiéndose con todo y defendiendo al mismo tiempo al pripanismo. Por eso esa entrada de defender los intereses empresariales, como en el caso de Salinas Pliego, defender los intereses pripanistas cuando dicen que hay que sabotear la entrega de libros de texto, y por poner solamente dos ejemplos, pero es una constante, ya es una generalidad. Ellos se están defendiendo entre ellos, y ellos se saben un bastión, me refiero al Poder Judicial, se sabe un bastión del propio pripanismo. Entonces, están haciendo equipo, y lo hacen porque creen que están defendiendo sus propios intereses. De ahí esta necesidad, Vicente, de reformar desde los cimientos al propio Poder Judicial de la Federación, porque no va a ser incluso con reformas que no toquen la propia Constitución como se va a solucionar este problema. Hay que recordar que el propio presidente de la República, y me parece que aquí sería un error que habría cometido el presidente, cuando acababa de ganar y que había toda la efervescencia de modificar al propio Poder Judicial de la Federación, el presidente de la República en ese momento decidió no enviar una reforma al Poder Judicial de la Federación y dijo, el Poder Judicial se tiene que reformar solo desde dentro, ellos tienen que reformarse. ¿Qué fue lo que ocurrió, Vicente? Ni se reformaron, al contrario, se atrincheraron y ahora han dicho, reformas no las queremos y no va a haber. Entonces, en ese sentido, Vicente, me parece que una reforma que solamente toque alguna ley no va a resolver el asunto. Ese va a ser un tema central en la recta final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y si no alcanzara el tiempo, en la entrada de la presidenta, en caso de que así sea, en el siguiente sexenio, la reforma al Poder Judicial. De hecho, ya ha dicho el presidente de la República que en caso de que se consiga a mediados del próximo año, porque van a ser las elecciones, la mayoría
calificada, 3/4 del Congreso, él estará sometiendo al propio Congreso nuevo que ingrese la iniciativa de ley para reformar al propio Poder Judicial de la Federación. Imaginemos lo que eso significaría. ¿Qué significaría, Vicente? Que todavía Andrés Manuel López Obrador pasaría a reformar al Poder Judicial de la Federación y ya cuando asumiera Claudia Sheinbaum, un mes después, tendría pues sí que echar en marcha ya todo este proceso de reforma, instrumentar la propia reforma al Poder Judicial de la Federación. Sería realmente importante. Sí, también se ve complicado. No sabemos si esa misma efervescencia que llevó a Andrés Manuel López Obrador a conseguir 30 millones de votos se pueda repetir ahora. Si se repite, pues entonces estaría en condiciones de conseguir la mayoría calificada. Si no, va a estar muy complicado que ocurra. ¿Y sabes qué veo como clave para que se dé? La propia figura de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tanto el presidente quiera involucrarse, por decirlo de alguna manera, en que así sea? Porque ya lo hemos dicho una y otra vez, ni Claudia Sheinbaum le llega al liderazgo de Andrés Manuel López, ni ninguno de los otros aspirantes. A ver qué pasa. En ese sentido, a ver qué papel también determina el presidente que es correcto y oportuno que se juegue desde su trinchera. Pues yo creo que el presidente ya lo ha estado delineando desde estos momentos al decir prácticamente que en 2024 va a haber dos opciones en la boleta. Una para que continúe, ha dicho, la transformación de la que él es parte, y la otra para que regresen los que estaban antes. Entonces me parece que esa será la tónica, y yo creo que pues todo indica que la popularidad del presidente de la República va a ir en aumento en estos meses. Claro, faltan. Y eso se traducirá, la popularidad del presidente se traducirá en votos. Así es. A Claudia Sheinbaum. Y es claro, sí, no, pues sí, porque al poner en esta dicotomía, o es el proyecto de la Cuarta Transformación donde está López Obrador y Claudia Sheinbaum, o es el proyecto de Xóchitl Gálvez donde está el PAN y el PRI, los que estaban antes. Entonces me parece que en ese sentido, bueno, pues entonces habría una especie también de votos importantes en número, en cantidad para Claudia Sheinbaum. Falta mucho, todavía pueden ocurrir muchas cosas, pero en estos momentos está ocurriendo un fenómeno que es interesante. La mayoría de los presidentes a los 3 años, su popularidad está por los suelos. Y de hecho siempre se había dicho, es normal, es parte del propio desgaste del ejercicio del poder. Por supuesto, gobiernas, cometes errores, no dejas contentos a todos, etcétera, y es normal que empieces a demeritar tu propia popularidad. Es un fenómeno distinto al que está ocurriendo hoy en México, y que tiene que ver con que el presidente de la República y ha entrado a su último año al frente del gobierno, y por ahí algunos 2 que 3 baches que nunca significaron que perdiera la mayoría de respaldo, pero prácticamente empieza otra vez a ascender. Y me parece que conforme vaya a concluir el propio gobierno, pueden ocurrir muchas cosas, por supuesto, pero así como lo está planeando con la inauguración de los megaproyectos ya en los próximos meses, con la estabilidad económica, con todo indica que bajará el precio de las gasolinas tan solo porque ya se empezarán a Dos Bocas a funcionar, y lo que traen de Deer Park también, etcétera, y que ya no se van a comprar, ha dicho, a partir de 2024 gasolinas al extranjero. Me parece que vendrá una reducción en el propio precio de las gasolinas. Es decir, con todo este tipo de asuntos que se vienen, me parece que de manera interesante un jefe de Estado estará cerrando casi en los mismos niveles de popularidad que como ingresó. Sería también un fenómeno importante porque nadie ha hecho algo así en el mundo, en el que cierres con los mismos niveles de popularidad con los que empezaste. Qué vara tan alta para Claudia Sheinbaum, ¿no? En caso de que así lo decida el pueblo, que espero que sí. Sí, pues en realidad va a ser una vara muy alta, me parece, para quien sea que venga. En el caso de Claudia Sheinbaum, además, pues con muchos problemas que tendrá también que lidiar, porque el presidente de la República pudo lidiar con pues el poder militar, que hay que recordarlo, antes de que asumiera había críticas incluso de los generales anteriores a una opción como la de López Obrador.
están los intereses de Estados Unidos, están los intereses de los más ricos de este país, es decir, y es algo que el presidente de la República, López Obrador, ha sido un político muy habilidoso, me parece que es un político nato, y que un animal político, sí, les llaman, ¿no? Un son politicón, un animal político. Entonces, en ese sentido, pues sí, no sé si Claudia Sheinbaum pueda tener las mismas características. Creo que ella tiene su propio estilo, también tiene sus propias ventajas, tan solo el hecho de ser mujer, donde ha hecho valer incluso la propia autoridad desde ese perfil. Entonces, pues veremos lo que viene, pero bien comentas, pues será algo muy complicado. De hecho, hay quienes señalan que va a ser un sexenio muy complicado el que viene, porque ya sin un liderazgo como el de López Obrador, empezarán a actuar de otra manera la propia oligarquía, que pues está agazapada, pero sigue teniendo mucho poder en este país. Querido Sósimo, nuevamente la invitación para la audiencia de Sin Censura para que los lea, los busque, los escuche, los vea. Pues muchas gracias Vicente, y gracias a la audiencia. Estamos en www.contralinea.com.mx, en donde podrán encontrar los detalles de las investigaciones, las informaciones que aquí comentamos. También les invitamos a que nos sigan en redes sociales como Contralínea en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y también como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iVoox. Tenemos un noticiero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, ahí en estos espacios, de 10 a 12, de lunes a viernes. También estamos en una mesa de análisis contra debate, lunes, miércoles y viernes, entre 1 y 2 de la tarde, y por supuesto que les invitamos a que nos sigan, a que estén pues pendientes. Les vamos a agradecer de nuestra participación en este espacio, en esta alianza Contralínea Sin Censura, de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. Mi querido Sósimo, dejamos calientito el ambiente para cerrar la semana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vicente. Saludos al equipo y a la audiencia. Claro, igualmente, saludos a la redacción. Recuerde, los fines de semana circula la nueva edición, semana tras semana, de la revista Contralínea, para que estén al pendiente de la edición que se viene en estos días. Y continuamos, porque aquí todos somos sin censura.